Un proceso de suma importancia implicado durante la fabricación de herramientas de corte es el recubrimiento que éstas recibirán. Recubrimientos que tienen como propósito mejorar las prestaciones en las herramientas. Propiedades tales como la dureza, la resistencia térmica. Recordemos que en un proceso por arranque de viruta se suelen producir altas temperaturas en la sección de corte, y lo que se busca es que el filo de la herramienta mantenga sus propiedades de dureza durante esas temperaturas altas. Entre otras cosas, una propiedad que se busca mejorar también es la resistencia química, ya que cuando existe una interacción por arranque de viruta, aparecen esas temperaturas altas y esas temperaturas pueden ocasionar que exista una mayor afinidad química entre el material de la herramienta, que se le conoce también como sustrato, y el material de la pieza a mecanizar. Es por ello que se colocan materiales resistentes químicamente para entre el sustrato y el material, y evitando así que reaccionen. Sin más, comencemos. El primero de estos recubrimientos es el óxido negro. El óxido negro es el recubrimiento más sencillo que se emplea en estos procesos, el más básico. Se realiza por medio de un baño químico a 140 grados centígrados. En dicho baño intervienen sustancias como el hidróxido de sodio y nitratos. En todo este proceso, lo que se busca es mejorar la dureza superficial de la herramienta, baja el coeficiente de fricción de la herramienta, ya que el óxido negro, que también se le conoce como magnetita, de hecho aquí aparece su fórmula química, tiene un menor coeficiente de fricción que el acero rápido. Entonces, eso es una mejora, ya que al estar, por ejemplo, realizando una operación de taladrado, las rebabas fluirán con una mayor facilidad. Otra cosa que mejorará será una protección térmica, una leve resistencia a la corrosión. Esta leve resistencia a la corrosión es causado por el hecho de que el óxido negro, a pesar de que evidentemente ya protege contra la oxidación, el recubrimiento presenta una porosidad algo apreciable. Entonces, para mejorar aún más la resistencia a la corrosión de la herramienta, se suelen impregnar una vez recubiertos con cera o aceites la herramienta, y con este fin rellenar esos poros que tiene la herramienta y mejorar su resistencia a la corrosión. Una gran ventaja de este recubrimiento es que es de un costo bastante bajo comparativamente con los recubrimientos que veremos a continuación. Es por ello que se utiliza de manera masiva en todas aquellas herramientas que no se espera que tengan un desempeño muy alto, tales como en producciones industriales. En esos casos ya se buscan recubrimientos más especializados. Una gran familia en los recubrimientos químicos van a ser los CVD, por sus siglas en inglés de Chemical Vapor Deposition. En este caso, el proceso consiste en inducir una reacción química sobre el sustrato, que es, como les digo, es el material de la herramienta, por medio de vapores que contienen los materiales que aportarán la dureza. El proceso se suele realizar a una temperatura bastante alta, entre 300 grados en lo mínimo a 1050 grados centígrados. Incluso existen otros recubrimientos más especializados que son a temperaturas más altas. El espesor del recubrimiento suele ser entre 4 a 20 micras. Aquí podemos ver un diagrama del proceso, de cómo se realiza. Podemos observar cómo por aquí ingresan los reactivos a la cámara del horno donde se está realizando el proceso, en el que ya se encuentran previamente las herramientas que se recubrirán, en este caso insertos, y esta cámara ya encuentra a una alta temperatura. Después de ello se realizará el proceso químico inducido gracias a la temperatura y a las sustancias que interactuarán con el sustrato de las herramientas. Aquí aparece otro diagrama del proceso, que es la deposición de los materiales que aportarán mayor dureza y mejores propiedades a la herramienta, que están entrando en forma de vapores, y gracias a la alta temperatura, como les comento,
comienzan a hacer una reacción química con la superficie del sustrato, entonces creando de esta manera la deposición. Otro diagrama simplificado, el ingreso de los materiales más el gas que los transportan, el sustrato, que son todas las plaquitas o herramientas que se van a recubrir, el horno y finalmente la evacuación de los gases. Vamos a ver unas características o consecuencias que tiene este recubrimiento. Debido a las altas temperaturas, se va a dilatar tanto el sustrato como el recubrimiento. Se dilatarán significativamente ambos. Entonces, ¿qué va a ocurrir al enfriarse? Cuando se enfríe la herramienta recubierta, lo que va a ocurrir, como aparece en esta imagen, que fue obtenida de esta web, en la descripción del video les dejaré el enlace para aquellos que quieran profundizar más. Lo que ocurrirá es que existirán esfuerzos de tensión en la superficie del recubrimiento, o a lo largo de todo el recubrimiento, mejor dicho, ya que al estar expandido por la dilatación térmica, tanto el recubrimiento como el sustrato al regresar a su posición original, será como que tenderá a estirar al recubrimiento. ¿Y esto qué consecuencias tendrá? Pues al estar bajo tensión, el recubrimiento tendrá una menor resistencia a las fracturas. Tendrá evidentemente una mayor dureza ya que quedará estresada la superficie. Pero esa dureza tendrá como precio una menor resistencia a la fractura. Algo que suele ocurrir en los materiales. Veamos las ventajas que tiene, porque evidentemente no todo debe ser malo. Las ventajas principales que tendrá es que serán térmicamente estables. ¿Qué ocasionará esto? Al ser producido en alta temperatura, evidentemente va a tener una resistencia térmica mayor. Entonces esto nos va a convenir bastante para mecanizados de alta velocidad. Como decíamos al principio, durante un proceso de arranque de viruta aparecen altas temperaturas en la superficie que se está mecanizando. Temperaturas que en algunas ocasiones pueden llegar a superar los 1000 grados. Entonces, con esto se logrará mejorar la estabilidad del filo de la herramienta. Otra ventaja que tiene este recubrimiento es que posee una alta adherencia con el sustrato. Las capas gruesas van a ser posibles de realizar por esta ventaja, ya que al adherirse significativamente se podrá agregar mayor material del sustrato, del recubrimiento. ¿Esto qué logrará? Pues al tener un recubrimiento de un mayor grosor, se logrará una mejora en la vida útil de la herramienta. Una característica muy importante de este proceso es que es posible y relativamente sencillo realizar procesos de multicapas. Y cada capa de material, digamos, de recubrimiento, va a aportar una propiedad específica a la herramienta. Entonces va a haber herramientas que van a poseer multicapas, como la que aparece aquí en el ejemplo. Podemos ver que en la parte superior posee una capa de alúmina o trióxido de aluminio, mientras que esta otra, que es dorada, sería un recubrimiento de nitruro de titanio. Cada una de ellas aportará beneficios que veremos a continuación. Otra gran ventaja de este proceso, comparativamente con otro que veremos a continuación, es que se pueden hacer grandes lotes simultáneos. Esto evidentemente economizará el proceso. En esta imagen podemos apreciar un recubrimiento multicapas como el antes mencionado. Noten que aparece un recubrimiento de nitruro de titanio, trióxido de aluminio, también conocido como alúmina, y el carbonitruro de titanio. Más adelante veremos qué propiedades aportan a la herramienta cada uno de estos recubrimientos. Desventajas. Una causa que va a ocasionar desventajas será la alta temperatura de aplicación. La propia naturaleza del proceso va a ocasionar como desventaja de que no será apto para cualquier material. Principalmente será solo apto para carburo de tungsteno, o que también conocido como carburo cementado. Por lo tanto, definitivamente no será apto para la aplicación
en herramientas de acero rápido o HCS y en herramientas soldadas, también siendo definitivamente no apto para herramientas de acero al alto carbono. Esto pues debido a que a las temperaturas en las que se aplican se sobrepasa el punto de cristalización de esos materiales. Entonces lo que va a ocurrir es que al enfriarse la herramienta simplemente va a perder sus propiedades que la hacen apta para el trabajo que quiere desempeñar. Otra desventaja será la rugosidad y la ya mencionada tensión superficial que poseen estos recubrimientos. Esto ocasionará que no serán adecuados para herramientas de filo agudo, ya que si se tiene un filo agudo, la propia tensión superficial del recubrimiento las volverá muy quebradizas y tampoco serán adecuadas para herramientas de acabado. Al menos no serán la mejor opción para herramientas de acabado. Esto debido a esa rugosidad mencionada, ya que no lograrán el mejor acabado posible en la superficie de la pieza. Los principales recubrimientos y lo que aportan a la pieza son los siguientes. El primero en ser descubierto de todos estos recubrimientos fue el carburo de titanio, que fue descubierto en 1969. Casi inmediatamente en los años 70 aparece el nitruro de titanio. Este tiene como características que mejorará la resistencia al desgaste y químicamente será resistente al hierro. ¿Esto de qué me sirve? Pues si estamos mecanizando una aleación de acero o de hierro, lo que va a ocasionar es que va a prevenir de que se solden esas pequeñas virutas en el filo de la herramienta, ya que no serán químicamente afines el recubrimiento de la herramienta y el material que se está mecanizando. Otra ventaja más visual de que aporta este recubrimiento es que será una distinción muy rápida de la herramienta, dado a su color amarillo, como el que se muestra aquí en la imagen. Otro recubrimiento muy utilizado en esto es el carbonitruro de titanio, abreviado como MT-TCN, o también puede ser sin el paréntesis como aparece aquí, o simplemente MT-CVD. El carbonitruro de titanio lo que va a lograr es que va a aumentar aún más la dureza superficial que el nitruro de titanio. También tendrá una resistencia a la fricción. Esto pues bueno, la resistencia alta a la fricción va a ocasionar esta primera ventaja de que tendrá una resistencia alta a temperatura ambiente al desbaste. Ahora la alúmina, o también mejor conocida como trióxido de aluminio. ¿Qué ventajas tiene la alúmina? La alúmina tiene como ventaja que es químicamente inerte, es decir, será resistente a ese desgaste por cráter que suele aparecer en las piezas, en los insertos. Y bueno, esto va a ocasionar la gran ventaja de que a altas temperaturas, como les mencionaba anteriormente, se produce una mayor afinidad química entre el sustrato de la herramienta y el material que se mecaniza. Entonces, gracias a esta capa química, va a funcionar como un escudo protector para evitar que reaccionen los materiales. Otra ventaja que tiene o propiedad es que tiene una baja conductividad térmica. Esto también va a ocasionar una barrera térmica. Aparte de la barrera química que ya nos ofrece, nos va a ofrecer una barrera térmica que mejorará la resistencia a la deformación plástica. Como sabemos, cuando un material es calentado, suele perder su dureza, se vuelve más moldeable. Esto en una herramienta de corte evidentemente sería un problema. Entonces su baja conductividad térmica va a mejorar la resistencia a la deformación plástica. Otros recubrimientos muy utilizados por este proceso son los llamados DLC o Diamond Like Carbon, también conocidos como diamantes sintéticos. ¿Estos qué ventajas tienen? Pues van a aportar un bajo coeficiente de fricción, es decir, disminuirán la adherencia de las rebabas. Tendrán una resistencia al desgaste abrasivo. Es decir, el desgaste abrasivo es también conocido como el desgaste por fricción. Al ser el diamante una sustancia de una dureza bastante alta, entonces el desgaste por fricción va a ser reducido en la herramienta. Y también tendrá una protección química, mucho cuidado, contra materiales no ferrosos. Contra materiales ferrosos no sería muy conveniente utilizar una herramienta recubierta de diamante, mucho menos una herramienta de inserto de diamante sintético como
las PCD, que veremos en otro video, ya que, como sabemos, el diamante es carbono en esencia. Entonces, ¿qué pasa? Carbono contra hierro, pues son muy afines químicamente, especialmente cuando estamos trabajando a altas temperaturas. Aquí vemos la imagen que les mencionaba anteriormente de los recubrimientos multicapa, y ahora sabemos las propiedades que va a aportar cada uno de estos recubrimientos a la herramienta de corte, que ya no será simplemente el sustrato que aquí aparece contra la pieza. Y ahora, ¿cómo se clasifican todos estos insertos? Pues lo más normal es que se clasifiquen por un código que va a dar el fabricante. Aquí en esta tabla estoy mostrando un fabricante llamado Xenotools, pero la gran mayoría de los fabricantes tiene su propio código. Y por medio de este código se tiene que buscar en tablas el tipo de recubrimiento. Por ejemplo, estos son recubrimientos CVD, todos en la tabla, a excepción de este colado que es PVD, que veremos a continuación. Y aquí nos dice qué recubrimientos tiene esta placa, este inserto. Este inserto podemos apreciar que tiene recubrimientos de, ya mencionado, carbonitruro de titanio, el trióxido de aluminio y el nitruro de titanio. Normalmente el que escriben al final es el recubrimiento que queda hasta arriba, siendo el que aparece al principio pues el que está hasta abajo en contacto con el sustrato. Y aquí se confirma esto por el color del inserto. Aquí dice que es de un color amarillo dorado. Esto significa que el que se encontró hasta mero arriba será el nitruro de titanio. Noten que aquí, cuando el que queda hasta arriba es la alúmina, será un recubrimiento de color negro, que es el color de la alúmina. Y bueno, pues aquí también nos recomiendan para qué tipo de materiales según la clasificación ISO. Les recomiendo que vean el video que también está en este canal sobre la clasificación ISO de los materiales. Y aquí nos indica sobre qué material ISO es recomendable para mecanizar. También al final del video les dejaré enlaces de otros fabricantes sobre sus códigos de clasificación de sus recubrimientos. Van a ser fabricantes tales como Sandvik o Mitsubishi. Ahora, PVD. Este es otro proceso de una familia diferente al ya visto CVD. Este significa Physical Vapor Deposition. ¿Cómo se realiza este proceso? Se realiza por medio de electrodeposición de los vapores metálicos sobre el sustrato. Es decir, ya no se inducirá químicamente la reacción por la temperatura, sino que se electrodepositará por medio de este proceso electroquímico sobre el sustrato. La aplicación a la que suelen ocurrir estos procesos son a 400 grados centígrados a máximo 700. Evidentemente, pues son temperaturas mucho más bajas que la anterior, temperaturas que están abajo del punto de cambio de estructura cristalina de muchos de los materiales de las herramientas de corte, lo cual será una ventaja muy alta, como veremos a continuación. El espesor de estos recubrimientos es menor al anterior, al CVD. CVD es un recubrimiento grueso comparativamente. Estos solo tendrán un espesor de 2 a 6 micrómetros. Incluso en esta familia existen los recubrimientos nanométricos, nanorecubrimientos, en los que pueden tener espesores de media micra, por ejemplo. Ahora, veamos un esquemático. Vemos cómo de este lado ingresan los gases que ayudarán al proceso, y en este otro lado se encuentra el electrodo que aportará iones al proceso. Entonces, al estar todo esto previamente calentado en esta cámara, lo que va a ocasionar es que estos gases y estos iones van a combinarse químicamente. Posteriormente, van a viajar a las piezas que se quieren recubrir, que ya se encuentran también con un potencial eléctrico. Al estar este potencial, va a atraer a esos iones. Entonces, al ser atraídos, va a existir una electrodeposición de estos iones en las piezas que se desean recubrir. Y ahora, ¿qué ocurre en este proceso? Pues al ser una temperatura menor que la anterior, solamente tendrá una dilatación muy apreciable el sustrato. Por lo tanto, al enfriarse, lo que va a ocurrir es que el sustrato va a tender a jalar al recubrimiento, como se muestra en esta imagen. ¿Y esto qué va a ocasionar?
lo que va a ocasionar es que los principales esfuerzos que van a aparecer son de compresión en el recubrimiento. Y esto tendrá una mejora que tendrá una mayor resistencia a la fractura, dicho recubrimiento. Mejor resistencia a la fractura que el CVD ya visto anteriormente. Veamos otras ventajas que va a aportar. Bueno, ya mencionamos baja temperatura de aplicación. ¿Qué otras ventajas aporta la baja temperatura de aplicación? Ya lo introducimos. Se pueden recubrir múltiples materiales como el acero rápido, el carburo de tungsteno, cermets o cerámicas metálicas, herramientas soldadas, herramientas de carburo, de carburo de tungsteno, claro, o también de acero al alto carbono. E incluso se van a poder recubrir otros materiales que no están destinados a ser herramientas, tales como acero inoxidable. Otra ventaja, es que el recubrimiento es tenaz. A diferencia del otro que destacaba por su alta dureza, este tenderá a ser más tenaz y de un buen acabado superficial. Esto nos va a permitir recubrir a herramientas afiladas y de acabado, prácticamente el caso contrario al CVD. Otro, el esfuerzo de compresión ya mencionado, lo volverá resistente a fractura mecánica y a la fractura también ocasionado por cambios térmicos bruscos. Ahora las desventajas, no puede ser ventajas en la vida. Será que tendrá una menor adhesión del sustrato comparativamente hablando con los CVD. Por lo tanto, no va a ser posible crear recubrimientos de un alto grosor, lo que se mencionaba al inicio del video. En este caso, pues, tendrá un desgaste mayor que si fuera un recubrimiento CVD. Otra desventaja será un buen contacto eléctrico que es necesario en el proceso del sustrato. Esto, pues, va a ocasionar que no se agregue o sea difícil agregar el recubrimiento a todo el sustrato, como se muestra en este ejemplo de este inserto. Noten cómo en esta parte aparece otro color del material. Todo esto aparece amarillo, pero esta pequeña parte fue la que tuvo que tener el contacto eléctrico para realizar la electrodeposición. Esto otro simplemente es una fichita hecha por impresión 3D que nos ayuda a clasificar esta muestra de material. El inserto es lo que se encuentra aquí adentro. Otra desventaja será la naturaleza del proceso implica que existe un cátodo diferente para cada recubrimiento. Entonces, los recubrimientos multicapa, para realizarlos por este proceso, va a tender a ser muy largo y costoso. Es por ello que los recubrimientos multicapa suelen ocurrir más bien con los recubrimientos CVD. Otra desventaja será que será difícil agregar recubrimientos del tipo aislantes eléctricos, tales como el trióxido de aluminio, como la alúmina, que ya vimos que aporta muchas ventajas. Aunque bueno, en este último punto ya hay investigaciones que permiten combinar los procesos de cierta manera. De hecho, muchos investigadores en el área dicen que las diferencias entre CVD y PVD están cada vez más estrechas, están logrando hacer recubrimientos que se aproximan más a tener las ventajas de uno y del otro. Aquí vemos la imagen que muestra una fotografía sobre uno de estos recubrimientos, que como podemos ver no es un recubrimiento multicapa como en el caso del CVD. En este caso es el TiAl-N o nitruro de titanio aluminio, un recubrimiento muy utilizado. Veamos los principales recubrimientos realizados por este proceso. El más conocido de todos y que también fue el primer recubrimiento desarrollado de PVD es el nitruro de titanio. Aquí le agrego el PVD para diferenciarlo del que es nitruro de titanio realizado por CVD. Este caso tendrá como ventajas un bajo coeficiente de fricción. Su coeficiente de fricción es aún más bajo que el de CVD, ya que es más lisa su superficie por las ventajas de este proceso. Aportará mayor dureza a la herramienta. Otra ventaja que tiene es que es una herramienta para propósito general. Más bien una característica de este recubrimiento es que es un recubrimiento para propósito general. Suele ser ampliamente utilizado para recubrir herramientas de acero rápido, como esta broca que se muestra en la imagen
y estos otros machuelos formadores que se muestran también en la imagen. Otra aplicación de este tipo de recubrimientos es en la industria joyera. Incluso aquí les dejo un enlace que también vendrá en la descripción del video, que habla de cómo esta empresa recubre relojes de acero inoxidable para, aparte de darles un mayor atractivo estético, ya que este recubrimiento tiene un color parecido al oro, es brilloso, no es como el CVD que es dorado, pero tiende a ser mate. Este es realmente brilloso. Aparte de eso, de que hace que la pieza se vea estéticamente más atractiva, logra que tenga una mayor dureza superficial el material, mayor dureza que la que podría dar el acero inoxidable. Ahora, otro tipo de recubrimiento realizado por este proceso es el carbonitruro de titanio. Este tiene un bajo coeficiente de fricción, una mayor dureza que el nitruro de titanio, y la aplicación principal es para herramientas que mecanizarán aluminio inoxidable a baja velocidad, tales como roscado, brochado o generador de engranes. Esto es debido a que la temperatura a la que este recubrimiento comienza a tener problemas es algo baja, a 400 grados centígrados. Entonces se suele utilizar o para materiales que no se calientan tanto en el proceso, o también para operaciones de baja velocidad. Su color que presenta tiende a ser un poco rojizo, como el que se muestra aquí en la imagen. El nitruro de cromo es otro recubrimiento que se logra por este proceso. Mantiene las propiedades del carbonitruro de titanio, pero a una temperatura superior. Vemos que este es a 700 grados. Este posee una baja afinidad química y es resistente a la corrosión. Es decir, también va a proteger al sustrato químicamente y bueno, y a la corrosión, que también en cierta forma es una acción química. La aplicación principal de este recubrimiento será para mecanizar aluminio, al igual que el nitruro de titanio, cobre, latón, bronce, alpaca y también chapas de acero galvanizado o estañado. Como comentario adicional, este recubrimiento, aparte de aplicarse en herramientas de corte, también se suele aplicar en moldes de inyección de plástico, ya que su baja afinidad química es bastante alta. Entonces lo que hace es que es resistente incluso a los cloruros y a los fluoruros, que aparecen a menudo en los polímeros. Y de esta manera lo hace muy conveniente para recubrir moldes de inyección donde va a estar la cavidad de la pieza para que no se peguen al molde. Ahora, veamos uno de los recubrimientos más famosos y comúnmente utilizados obtenidos por este proceso. Es el nitruro de titanio aluminio, o simplemente escrito como TiAlN. Aquí está escrito de una manera más propia con sus paréntesis. Este recubrimiento es bastante fácil de reconocerlo porque posee un color muy oscuro tirándolo a negro, pero con un mayor brillo que el del óxido negro que habíamos visto. Incluso puede resaltar en algunas tonalidades un poco púrpuras, pero siempre de un color muy oscuro. ¿Qué ventajas tiene? Mecaniza materiales de 45 Rodwell C. Se podría decir que es una herramienta para mecanizar acero en general, dado esta dureza alta que poseen sus mecanizados. Eso sí, puedes mecanizar aceros de una mayor dureza siempre y cuando no sea en términos de producción, porque en estos casos pues la vida útil de la herramienta se vería significativamente reducido y no costearía la herramienta. La temperatura que soporta este recubrimiento antes de comenzar a ceder son los 850 grados centígrados, ya es bastante alta comparativamente hablando. Esta herramienta tiene como característica que hay que cuidarla de los choques térmicos. Toda herramienta generalmente tiene pues una susceptibilidad a los choques térmicos que son los cambios bruscos de temperatura, pero en esta hay que tener especial cuidado por el hecho de que las características de este recubrimiento, si existe un choque térmico algo brusco, puede desprenderse. ¿Cuándo se puede presentar un choque térmico de esa manera? Por ejemplo, están realizando un fresado de alta velocidad y el caudal del soluble no es el adecuado, o de aceite refrigerante. Entonces, si es intermitente en esos casos, puede ocasionar que exista ese choque térmico que no es apto para esta herramienta y simplemente se desprende. Otra característica es que tiene una buena resistencia a la oxidación.
Y en sí, las características de este recubrimiento mejora las resistencias al desgaste en general. Se usa, como les mencionaba, principalmente en aceros. Veamos este otro excelente recubrimiento, que es el nitruro de titanio, aluminio, silicio. Este recubrimiento, que es muy fácil de reconocer por su color café cobrizáceo, tirándole como, más bien bronce, tirándole como un bronce ligeramente oxidado en su color, claro que más brilloso que un bronce oxidado, mecaniza materiales a una dureza de 55 Rodwell C. Parece que no es mucho, pero recuerden que la escala Rodwell C es una escala del tipo logarítmica, entonces es un salto muy importante en cuanto a la dureza de materiales que se logra mecanizar. La característica que tiene es que tiene un bajo coeficiente de fricción, por lo tanto no se pega tan fácil el material. Se usa principalmente para mecanizar, acero inoxidable, fundiciones y superaleaciones, debido pues a su alta dureza que tiene. Noten que esta dureza ya prácticamente es la que alcanzan muchos aceros tratados. La temperatura a la que empieza a tener problemas el recubrimiento es a los 1100 grados centígrados, una temperatura ya bastante considerable. Ahora, otro recubrimiento muy bueno, excelente, que no he encontrado la composición química que tiene. Si alguien la encuentra, se los agradecería bastante que lo comparta o lo escriba en los comentarios. Es el llamado Nanoblue Coating, o simplemente escrito como NACO. Y lo único que he encontrado es que es base silicio. Este super recubrimiento alcanza a mecanizar en términos de producción. Noten que aquí cuando escribimos es porque es términos de producción. Repito, podemos mecanizar, por ejemplo, en aceros más duros, pero sería como para trabajos más lentos, no para una producción. Este mecaniza en términos de producción hasta 60 Rodwell C. Parece que no es mucho de 55 a 60 Rodwell C, pero le repito, la escala Rodwell C es una escala logarítmica. Entonces, mientras más te acerques a los niveles superiores, la diferencia de dureza que aparecerán serán muy significativamente diferentes. La resistencia térmica que poseen es elevada, ya son 1200 grados centígrados cuando empieza a tener problemas este recubrimiento. Se utiliza para mecanizar inoxidable y superaleaciones. De hecho, no desestimen este consejo. Si alguna vez van a mecanizar inoxidable y tienen la oportunidad de invertir en estas herramientas, que sí tienden a ser algo costosas, la verdad no tiene desperdicio. Vale mucho la pena y es bastante cómodo trabajar con estas herramientas, materiales duros. En estos, de hecho, he mecanizado ya a modo no de producción, sino que como trabajos más suaves, más específicos, aceros con una dureza de 65 Rodwell C. Era el sinfín de un sistema CNC. Se ocupaba, digamos, realizar unas ranuras y con este material se pudo hacer de una manera mucho más cómoda que la que se realizaría con otros materiales. Lo que se puede, como se puede ver, es bastante fácil de identificar este material. Posee un intenso color azul en su recubrimiento. Ahora veamos una tabla comparativa de estos recubrimientos por PVD. Aquí va a estar en escala Vickers, que es una escala un poco más objetiva que la Rodwell C. De hecho, en esta escala se van a notar esos grandes saltos que les mencionaba. El nitruro de titanio, que es el de color dorado que se aplica en joyería, tiene una dureza superficial de 1900 Vickers. El nitruro de titanio aluminio, que es el de color más oscuro tirándola a negro, tiene 2800 Vickers de dureza. Y ahora, los de color bronce o café, que es el nitruro de titanio, aluminio, silicio, tienen una dureza de 3200 Vickers. Finalmente, los nanoblue tienen una dureza bastante alta de 4500 Vickers. Noten cómo simplemente 5 Rodwell C de diferencia. Vean todo el gran salto que tuvo. Rodwell C en el material, estábamos hablando. Pero esta es la dureza propia del recubrimiento. Serían 4500 Vickers lo que tiene de dureza este recubrimiento. Como manera comparativa, vamos a comparar el carburo de tungsteno.
o el carburo cementado, que es el sustrato. Tiene una dureza de 1600 Vickers y también finalmente un acero rápido. Como sabemos, el acero rápido es una familia muy amplia. Entonces en estos tendremos durezas entre 700 a 900 Vickers. Sus temperaturas de oxidación, ya esquematizadas aquí en la tabla, son de 620 para el nitruro de titanio, 840 para el nitruro de titanio aluminio, 1100 para el nitruro de aluminio titanio silicio, 1200 para los nanoblue, y aproximadamente, recordemos que el carburo de tungsteno o sustrato es nuevamente una familia bastante amplia, dependiendo la calidad del grano y el tamaño de este. En este caso, un aproximado son los 900 grados centígrados cuando el carburo de tungsteno comienza a tener problemas. El acero rápido, pues este tiene problemas desde los 400 grados centígrados aproximadamente. Entonces, aquí podemos ver comparativamente los grandes saltos evolutivos que se han dado gracias a estos recubrimientos de herramientas. Otro recubrimiento que digamos ya es relativamente nuevo, son la alúmina o el trióxido de aluminio por PVD. Recuerdan que al inicio en la descripción del proceso decía que era algo difícil lograr por PVD aquellos que no son conductivos eléctricamente. Pues algunas empresas ya lo lograron. De hecho, aquí les dejo el link por si acaso alguno de ustedes quiere introducir en esta muy interesante noticia. Esta empresa lo que ya logró es que logró combinar las ventajas del CVD con el PVD, con lo que da como resultado una alta estabilidad química natural de la alúmina. Y esto, pues, lo que les mencionaba, da como resultado una resistencia al desgaste por cráter, una alta tenacidad comparativamente con el CVD y acabado superficial superior que en este caso. ¿Por qué? Pues comparativamente estábamos hablando de que el CVD tiene como característica de que va a quedar a tensión. Entonces se vuelve un poco más frágil. Entonces este le da una mayor tenacidad. Y el acabado superficial lo va a lograr gracias a que los PVD son mucho más lisos que los CVD. Y con esto llegamos al final del video. En este caso, tratamos aquellos recubrimientos de un uso más común. Recubrimientos que se encuentran, digamos que, más fácilmente en las operaciones de mecanizado, dadas a sus muy buenas prestaciones. Sin embargo, cabe resaltar que si nos ponemos a investigar, existe un gran número de recubrimientos, una extensa familia. Estos, como insisto, simplemente son los más utilizados y los que pueden encontrar más fácilmente en las distribuidoras de herramientas. Sin más, espero que este video les sea de utilidad, les ayude a seleccionar la herramienta adecuada para el proceso. Y si les ha gustado, les agradezco mucho le den like. Y si no se han suscrito, les recomiendo que lo hagan para que reciban más información referente a la manufactura e historia de esta. Les deseo un excelente día. Saludos.